Mi marido Eduardo y yo adquirimos una propiedad rural hace 2 décadas, pero nos trasladamos a vivir en la urbe. No había pisado ese terreno en 8 largos años. Él solía visitarlo cada trimestre, pero tras su fallecimiento, mi hija me sugirió, deshacete de esa propiedad, no sirve para nada. Resolví ir a verla antes de ponerla en venta, pero cuando abrí la verja herrumbrosa, me quedé petrificada al descubrir quién habitaba allí. Me complace que estés aquí. Acompáñame en mi relato hasta el final y déjame saber desde qué ciudad me sigues. Así sabré hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Esperanza Martínez y hace medio año sepulté a mi esposo Eduardo. Creí que lo más doloroso había sido despedirme de él, pero me equivoqué. Lo más devastador fue descubrir la verdadera naturaleza de mi hija. El día del sepelio, un 15 de abril, había llevado un ramo de claveles rojos al camposanto. Eran los predilectos de Eduardo, los que cultivaba cada primavera en nuestro modesto jardín posterior. Los había cortado esa madrugada, cuando el rocío aún perlaba los pétalos y el ambiente olía a tierra húmeda y promesas. Beatriz me los arrebató bruscamente frente a la sepultura. Deja ya el melodrama, mamá, me espetó mientras los arrojaba al basurero más próximo. Ya basta del espectáculo. Papá no puede observarte y nosotros estamos hartos de tu representación. 43 años de unión reducidos a pura teatralidad. Los claveles que había cuidado durante semanas marchitándose entre pañuelos usados y desperdicios. Mi hija de 42 años, la pequeña que crié en soledad durante los primeros 5 años mientras Eduardo hacía turnos dobles en la construcción, diciéndome que cesara el drama en el funeral de su propio progenitor. Pero la cosa no terminó ahí. Andrés, mi yerno, se aproximó con esa sonrisa que ensaya ante el espejo para sus juntas comerciales. Esperanza, comprendemos que esto es complicado para ti, dijo con esa voz que emplean los agentes de seguros. Pero debes ser realista. Eduardo ya no está y no puedes continuar viviendo en el ayer. Luz, mi hermana menor, asintió desde su silla portátil como si fuera una especialista en lutos. Luz, que jamás se desposó, que nunca tuvo que lavar la ropa sucia de un hombre por 4 décadas, que nunca se desveló cuidando a un enfermo. Esperanza siempre fue excesivamente dramática, murmuró Luz lo bastante fuerte para que yo la oyera. Incluso de niña hacía berrinches por cualquier cosa. El cementerio estaba repleto de gente que había venido a despedir a Eduardo. Colegas laborales, vecinos, parientes lejanos, todos observando cómo mi propia familia me humillaba junto a la tumba reciente de mi esposo. Algunos desviaron la mirada incómodos, otros susurraron entre ellos. Nadie me defendió. Esa noche, en la vivienda que súbitamente se sentía demasiado amplia y demasiado callada, me senté en la cocina donde Eduardo y yo habíamos desayunado juntos durante 4 décadas. El aroma a café aún impregnaba las cortinas amarillas que cosí en 1985. Sus pantuflas seguían junto a la puerta trasera, como si fuera a retornar en cualquier momento para preguntarme qué había para la cena. Beatriz había regresado conmigo después del funeral, pero no para consolarme. Se instaló en la sala con Andrés y una botella de vino que trajeron ellos, conversando en voz baja sobre la situación de mamá. No puedes seguir habitando aquí sola, escuché que decía Andrés. Esta casa es demasiado grande para una mujer de su edad y costosa de mantener. Además, está esa propiedad inútil que papá nunca quiso vender, respondió Beatriz. El terreno es en las afueras donde solíamos ir cuando era chica. Está abandonado, nadie lo usa, solo genera gastos. Esa propiedad inútil. Así denominaba Beatriz a la finca que Eduardo y yo compramos en 2004 con los ahorros de toda una existencia. 45,000 pesos que reunimos centavo a centavo, trabajando ambos, él en construcción y yo limpiando oficinas por las noches después de mi trabajo diurno en la fábrica textil. Recordé cómo Eduardo había sonreído cuando firmamos los papeles. Algún día nos jubilaremos aquí, Esperanza, tendremos nuestro propio pedacito de paraíso. La casa de madera necesitaba arreglos, pero el terreno era hermoso. 5 hectáreas de encinos, con un riachuelo que cantaba en las noches veraniegas. Los primeros años íbamos cada fin de semana. Eduardo reparaba el techo, yo plantaba el jardín. Beatriz corría entre los árboles, construía fortalezas con las ramas caídas, pescaba renacuajos en el arroyo. Fueron los años más dichosos de nuestro matrimonio. Pero la vida urbana nos absorbió. El empleo, las obligaciones, la rutina cotidiana. Las visitas se volvieron mensuales, luego esporádicas. Yo no había pisado la finca en 8 años. Eduardo seguía yendo cada 3 meses. Decía que para verificar que todo estuviera en orden, para mantener la casa ventilada y revisar que no hubiera problemas con las tuberías. Deberíamos venderla, continuó Beatriz desde la sala. Con lo que saque mamá puede comprarse un departamento pequeño, algo más manejable, y con lo que sobrepodemos. No terminó la frase, pero entendí.
Con lo que sobrara ellos podrían hacer lo que quisieran. Me levanté para servirme más té y fue entonces cuando lo vi. El saco azul marino de Eduardo colgaba en el perchero junto a la cocina. Lo había usado el día antes de morir, cuando salió a comprar medicina para la tos que no lo dejaba dormir. Era un saco viejo de 10 años, pero Eduardo se rehusaba a desecharlo porque aún servía perfectamente. Algo me impulsó a revisarlo. Tal vez era la necesidad de encontrar algún rastro de él, algún recuerdo que Beatriz no pudiera tirar a la basura como mis claveles. Metí las manos en los bolsillos esperando encontrar caramelos de menta o recibos arrugados. En el bolsillo interior derecho, mis dedos tocaron metal frío. Saqué un juego de llaves que nunca había visto antes. No eran las llaves de la casa, ni las del auto, ni las de la finca que guardábamos en el cajón de la cocina. Estas eran diferentes. Una llave pequeña como de buzón o casillero, otra más grande, dorada que parecía nueva, y una tercera, plateada y pesada, del tipo que se usa para candados de seguridad. Eduardo había muerto de un infarto fulminante un martes por la mañana. Estaba desayunando cuando se desplomó sobre la mesa, derramando café sobre los periódicos que leía religiosamente cada día. Los paramédicos dijeron que había sido instantáneo, que no sufrió. Pero mirando esas llaves misteriosas, me pregunté qué otros secretos se había llevado con él. Desde la sala llegaron las voces de Beatriz y Andrés, ahora hablando de hipotecas y tasaciones. Mi hija, que durante el funeral me había dicho que parara el teatro, ahora planeaba mi futuro como si yo fuera una molestia que resolver. Cerré el puño alrededor de las llaves, sintiendo sus bordes filosos contra mi palma. Por primera vez desde la muerte de Eduardo, algo que no era dolor llenó mi pecho. Era curiosidad y tal vez, apenas tal vez, era el comienzo de algo parecido a la esperanza. Las voces de la sala se hicieron más intensas. Escuché a Andrés mencionar una inmobiliaria, a Beatriz hablar de residencias para adultos mayores, planeando mi vida, disponiéndose de mis bienes, decidiendo mi destino mientras yo lavaba las tazas en la cocina, como la sirvienta invisible que siempre había sido. Guardé las llaves en el bolsillo de mi delantal y seguí lavando platos, pero algo había cambiado. Eduardo había guardado esas llaves por alguna razón y yo iba a descubrir cuál era, aunque fuera lo último que hiciera. Los siguientes días fueron una tortura de sonrisas falsas y conversaciones que se callaban cuando yo entraba a la habitación. Beatriz había tomado residencia temporal en mi casa, según ella, para ayudarme con los trámites del seguro y los papeles de papá. En realidad, había convertido mi comedor en su oficina personal, con montones de documentos que no me dejaba revisar y llamadas telefónicas susurradas que interrumpía cuando me acercaba. Es solo papeleo aburrido, mamá, me decía cada vez que preguntaba. Cosas del seguro de vida, impuestos atrasados, ya sabes, nada que te deba preocupar. Pero yo no era tan tonta como ellos creían. 40 años trabajando me habían enseñado a reconocer el olor de la traición, y mi casa apestaba a ella. El jueves por la mañana, Luz llegó sin avisar con una bandeja de empanadas y su sonrisa de hermana preocupada. Se instaló en la cocina como si fuera suya, sirviendo café en las tazas que Eduardo me había regalado por nuestro 20º aniversario. Esperanza, mi amor, empezó con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. He estado pensando mucho en ti desde el funeral. Beatriz apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando esa entrada. Se sentó junto a Luz, creando un frente unido contra mí en mi propia mesa. La tía Luz tiene razón, mamá, necesitas pensar en tu futuro de manera práctica. Luz asintió con dramatismo exagerado. Esperanza, siempre fuiste demasiado emotiva, incluso de niñas. Recuerdo cuando papá murió, tú te aferraste a sus cosas por años, no puede ser sano vivir rodeada de fantasmas. Eduardo no es un fantasma, logré decir. Era mi esposo. Era, enfatizó Beatriz, tiempo pasado, y esta casa está llena de recuerdos que te impiden seguir adelante. Además, es demasiado grande para ti sola. ¿Qué pasa si te caes en las escaleras, si tienes una emergencia médica? Andrés apareció como por arte de magia, cargando una laptop y más papeles. La coordinación era demasiado perfecta para ser casual. He estado investigando opciones para ti, Esperanza, anunció mientras abría la computadora. Hay residencias preciosas para adultos mayores con servicios médicos incluidos, actividades sociales, comidas preparadas. Podrías hacer amigas, mantener la mente ocupada. No quiero hacer amigas, respondí. Tengo mi vida aquí. Luz soltó una risita condescendiente. ¿Qué vida, Esperanza? Te quedas aquí encerrada hablándole a las fotos de Eduardo, viviendo en el pasado. Eso no es vida, es existir. Las palabras me golpearon como bofetadas. Era cierto que hablaba con las fotos de Eduardo, que a veces ponía 2 tazas para el café por costumbre. Pero ¿qué tenía de malo? Había compartido 43 años con ese hombre.
No podía borrarlo de mi vida como quien cambia de canal. Además está el tema de la finca, continuó Beatriz intercambiando una mirada significativa con Andrés. Ese terreno está generando gastos sin ningún beneficio. Los impuestos, el mantenimiento, los servicios básicos que hay que mantener conectados para que no se arruine la propiedad. ¿Cuánto nos cuesta al año?, preguntó Luz como si fuera parte de la familia nuclear. Andrés consultó sus papeles con eficiencia calculada. Entre impuestos, luz básica y mantenimiento mínimo, aproximadamente 24,000 pesos anuales. Dinero que se va directo a la basura. Dinero a la basura. Así describían el lugar donde Eduardo y yo habíamos sido más felices. Pero el terreno debe valer mucho más ahora, dije recordando cómo la zona se había desarrollado en los últimos años. Exactamente, dijo Beatriz con entusiasmo fingido. Por eso es el momento perfecto para vender. Con el boom inmobiliario podríamos sacar fácilmente 200,000 pesos. Con esa plata podrías vivir cómodamente en una residencia por años. ¿Y ustedes qué ganan?, pregunté directamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luz removió su café nerviosamente. Andrés cerró la laptop con un clic seco. Beatriz me miró con esa expresión herida que perfeccionó en la adolescencia. Mamá, ¿cómo puedes pensar eso de nosotros? Solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí sería que me preguntaran qué quiero hacer con mi vida en lugar de planeármela por mí. Luz se irguió con indignación teatral. Esperanza Martínez, siempre fuiste terca como una mula, incluso cuando éramos niñas. Tenía que ser todo a tu manera o no había manera. Y tú siempre fuiste envidiosa, le respondí sintiendo 40 años de resentimiento burbujear en mi pecho. Envidiosa porque yo me casé primero, porque tuve una hija, porque Eduardo me quería de verdad y tú nunca pudiste mantener a un hombre más de 6 meses. Luz se puso roja como un tomate. Beatriz intervino rápidamente, pero por primera vez desde el funeral no era para defenderme. Basta, mamá, no tienes derecho a hablarle así a la tía Luz. Ella solo quiere ayudarte. ¿Cómo me ayudaste tú en el funeral cuando tiraste mis flores a la basura? Basta ya con las flores, explotó Beatriz. Era un ramo marchito, mamá. Flores muertas para una persona muerta, era patético. Andrés puso su mano sobre el brazo de Beatriz, probablemente recordándole que no era conveniente mostrar su verdadera personalidad tan pronto. Mira, Esperanza, dijo con su voz de vendedor. Entendemos que esto es difícil, pero ser adulto significa tomar decisiones racionales, no emocionales. La finca es una carga financiera y esta casa es demasiado grande para ti. Podemos ayudarte a encontrar algo más adecuado para tu situación actual. Mi situación actual, como si fuera una enferma terminal en lugar de una viuda de 66 años en perfecto estado de salud. Necesito tiempo para pensarlo, logré decir. Por supuesto, dijo Beatriz, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Pero no demasiado tiempo. Mientras más esperemos, más dinero perdemos todos, todos. Había incluido a Luz en el todos. Esa tarde, después de que se fueron, subí al ático a buscar los papeles de la finca. Eduardo había guardado todos los documentos importantes en una caja de zapatos vieja, organizados por fecha con esa meticulosidad que lo caracterizaba. Los títulos de propiedad estaban a nuestros 2 nombres. Para vender necesitarían mi firma, pero mientras revisaba los papeles encontré algo extraño. Los recibos de servicios públicos de los últimos 6 meses mostraban un consumo mucho mayor al que correspondería a una casa vacía. El recibo de luz de marzo, el mes antes de que Eduardo muriera, mostraba un consumo de 328 kilovatios por hora. Eso era más de lo que consumíamos Eduardo y yo en nuestra casa de la ciudad en invierno. Revisé los recibos anteriores. Febrero, 402 kilovatios. Enero, 389. Diciembre, 415. Una casa vacía que Eduardo visitaba cada 3 meses no podía consumir tanta electricidad, a menos que no estuviera vacía. El teléfono sonó sobresaltándome. Era un número que no reconocía. Señora Martínez, habla Ricardo Herrera, su vecino de la finca. Ricardo vivía en la propiedad contigua con su esposa y 2 hijos. Los habíamos conocido cuando compramos el terreno, pero no habíamos tenido mucho contacto en los últimos años. Señora Esperanza, lamento mucho la muerte del señor Eduardo. Era un buen hombre, gracias Ricardo, es muy amable de tu parte llamar. Bueno, la verdad es que llamo porque quería preguntarle, ¿está pensando vender la propiedad? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Por qué lo preguntas? Es que bueno, he notado mucho movimiento últimamente. Autos que van y vienen, luces encendidas a todas horas. Pensé que tal vez había alquilado la casa o algo así. El corazón me empezó a latir más rápido. ¿Qué tipo de movimiento? Pues hay una camioneta blanca que llega casi todos los días. A veces se queda toda la noche y los fines de semana veo niños jugando en el jardín.
Niños jugando en el jardín de mi casa vacía. Ricardo, logré decir con voz temblorosa, ¿desde cuándo has notado esto? Desde hace como 2 años, tal vez más. Al principio pensé que el señor Eduardo había decidido rentar la casa, pero nunca me confirmó nada cuando lo encontraba por ahí. 2 años. Eduardo había estado mintiendo sobre la finca durante 2 años. ¿Podrías describir a las personas que has visto? Bueno, hay una mujer joven como de 30 años, muy bonita, siempre con niños. Y a veces viene un hombre mayor, pero no es el señor Eduardo. Este es más alto, más delgado. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Las llaves misteriosas en el bolsillo de Eduardo de repente cobraron un significado siniestro. Al día siguiente, a primera hora, tomé el autobús hacia la finca. Hacía 8 años que no hacía ese viaje, pero recordaba cada curva del camino. El paisaje había cambiado. Donde antes había campos vacíos, ahora se alzaban desarrollos habitacionales nuevos. Nuestra finca, que antes parecía estar en el medio de la nada, ahora estaba rodeada de civilización. Me bajé en la parada más cercana y caminé los últimos 500 metros. El portón de hierro que Eduardo había instalado 5 años atrás se veía diferente, más nuevo, y tenía un candado que no reconocía. Un candado nuevo, brillante, del tipo que se abre con llave. Saqué las llaves misteriosas del bolso. La tercera llave, la plateada y pesada, encajó perfectamente en el candado. Cuando el portón se abrió con un chirrido suave, ya no era la misma mujer que había salido de la ciudad esa mañana. Era alguien que estaba a punto de descubrir que su vida entera había sido una mentira. El sendero de grava crujía bajo mis pies mientras caminaba hacia la casa que no había visto en 8 años. Cada paso me llevaba más lejos de la mujer que había sido esa mañana y más cerca de una verdad que mi corazón ya sabía, pero mi mente se negaba a aceptar. La propiedad se veía completamente transformada. El jardín que yo había plantado ahora florecía con colores que no recordaba haber sembrado. Rosas rojas trepadoras cubrían la entrada, girasoles gigantes bordeaban el sendero y había una pequeña huerta con tomates, calabacines y hierbas aromáticas. Era hermoso, pero no era mío. La casa de madera también había cambiado. Las contraventanas, que recordaba descoloridas y descascaradas, ahora lucían un fresco color verde menta. Había una mecedora nueva en el porche con cojines florales que combinaban con las cortinas que se asomaban por las ventanas, cortinas que yo nunca había comprado. Pero lo que me partió el corazón fue la ropa tendida en el alambre que Eduardo había instalado junto al encino más grande. Ropa de mujer, ropa de niños, una camisa de hombre que no era del estilo que Eduardo usaba. Y en el centro, como una burla cruel, pañales de tela secándose al sol. Me quedé parada en el sendero, sintiendo como el mundo se tambaleaba bajo mis pies. 43 años de matrimonio y mi esposo había estado manteniendo otra familia a 40 minutos de nuestra casa. Un ruido desde el interior me sacó de mi parálisis. Risas, risas de niños, y la voz melodiosa de una mujer cantando en español una canción de cuna que yo le había cantado a Beatriz cuando era pequeña. Mis piernas se movieron solas hacia el porche. La puerta principal, que recordaba siempre cerrada con llave, estaba entreabierta. A través de la rendija podía ver el interior iluminado por una luz cálida y acogedora. La sala que Eduardo y yo habíamos dejado con muebles básicos y funcionales ahora parecía sacada de una revista. Un sofá color crema con mantas tejidas, mesitas de centro con flores frescas, fotografías enmarcadas en las repisas. Y sobre la chimenea que nunca habíamos usado, un retrato familiar que me hizo tambalear. Eduardo, mi Eduardo, sonriendo con sus brazos rodeando a una mujer hermosa de unos 30 años. Entre ellos 2 niños pequeños, una niña de quizás 4 años y un bebé en brazos de la mujer. Todos lucían radiantes de felicidad, como la familia perfecta que Eduardo y yo nunca habíamos logrado ser después de los primeros años. ¿Puedo ayudarla en algo? La voz me sobresaltó. Una mujer joven había salido de la cocina secándose las manos en un delantal que decía la mejor mamá del mundo. Era la mujer de la fotografía, pero ahora la veía embarazada, con una barriga redonda que hablaba de unos 6 meses de gestación. Era hermosa de una manera natural, con el cabello negro recogido en una cola de caballo y ojos marrones cálidos. Pero lo que más me impactó fue su expresión. No mostró sorpresa ni culpa al verme. Al contrario, sonrió con genuina calidez. Usted debe ser Esperanza, dijo acercándose con los brazos abiertos. Qué alegría conocerla por fin. Eduardo me habló tanto de usted. Soy Paloma, su nuera, su nuera. La palabra cayó sobre mí como un martillo. Mi nuera, logré susurrar. Sí, claro. La mamá de Eduardo.
Él siempre decía que usted era la mujer más fuerte que conocía, que había criado sola a Beatriz mientras él trabajaba. Paloma me tomó del brazo con familiaridad, como si fuéramos viejas amigas. Pase, pase, los niños estarán encantados de conocer a su abuela Esperanza. Abuela Esperanza, los niños de la fotografía eran mis nietos, los nietos que nunca supe que tenía. Me dejé guiar adentro como un zombi. La cocina olía a canela y vainilla, como solía olerla nuestra los domingos cuando yo horneaba para Eduardo. Pero esta cocina estaba viva de una manera que la nuestra nunca había estado. Había dibujos infantiles pegados en el refrigerador, plantas en las ventanas y el tipo de desorden cálido que viene de una casa realmente habitada. Niños, gritó Paloma hacia las habitaciones, vengan a conocer a la abuela Esperanza. Una niña preciosa de cabello rizado apareció corriendo, seguida de un niño de unos 2 años que gateaba detrás de ella tratando de alcanzarla. La niña se detuvo tímidamente cuando me vio, pero el pequeño siguió gateando hasta mis pies y trató de treparse a mis piernas. Este es Eduardito, dijo Paloma levantando al niño. Y esta es Valeria. Niños, saluden a la abuela Esperanza. Valeria se acercó y me abrazó las piernas con la confianza de quien ha escuchado hablar de mí toda su vida. Abuela Esperanza, dijo con su vocecita dulce, trajiste dulces. Papá Eduardo siempre dice que las abuelas traen dulces. Papá Eduardo, no abuelo Eduardo, papás yo. Yo no sabía que ustedes existían, logré decir sintiendo que las lágrimas empezaban a formar un nudo en mi garganta. Paloma me miró confundida. ¿Cómo que no sabía? Eduardo siempre hablaba de usted. Nos contaba cómo la conoció en el baile del pueblo, cómo se enamoraron, cómo trabajaron juntos para comprar esta casa. ¿Esta casa? Repetí mecánicamente. Sí, nuestra casa. La casa donde Eduardo quería que criáramos a sus hijos. Siempre decía que usted entendía por qué tenía que vivir aquí, por qué necesitaba estar cerca de la naturaleza para ser feliz. El mundo se volvió líquido a mi alrededor. Eduardo le había contado a esta mujer una versión completamente diferente de nuestra historia. En su versión, yo era la que entendía y apoyaba su necesidad de vivir en la finca. En la realidad, yo había sido la que había insistido en quedarnos en la ciudad por trabajo y comodidad. Paloma, logré decir con voz temblorosa, ¿hace cuánto conoces a Eduardo? 5 años maravillosos, respondió con una sonrisa que irradiaba amor genuino. Nos conocimos en el mercado del pueblo. Yo acababa de mudarme aquí después de mi divorcio con Valeria, que entonces tenía solo unos meses. Eduardo fue tan amable, me ayudó a encontrar trabajo, me presentó a los vecinos. 5 años, Eduardo había estado viviendo una doble vida durante 5 años completos. ¿Y él? ¿Él vivía aquí con ustedes? Paloma se rió como si hubiera hecho una pregunta tonta. Por supuesto, esta es su casa, nuestro hogar. Bueno, tenía que viajar a la ciudad por trabajo 2 o 3 días a la semana, pero siempre regresaba aquí. Decía que aquí era donde podía ser él mismo. La habitación empezó a dar vueltas. Eduardo había estado viniendo a la ciudad 2 o 3 días a la semana. Conmigo había estado viviendo la vida que no quería. Con Paloma vivía la vida que sí quería. ¿Y Beatriz? Pregunté aferrándome al último hilo de esperanza. ¿Conoces a Beatriz? Ay, sí, Beatriz es maravillosa, exclamó Paloma con entusiasmo. Viene a visitarnos cada mes, los niños la adoran, siempre trae regalos y juega con ellos. Es una hermana mayor fantástica, hermana mayor. Beatriz había conocido a esta familia durante años y nunca me había dicho una palabra. La última vez que vino fue hace como 3 semanas, continuó Paloma sin darse cuenta de que cada palabra era una puñalada. Vino a contarnos lo de Eduardo, pobre, estábamos devastados, lloré durante días. Beatriz vino después de la muerte de Eduardo. Sí, claro. Tenía que decirnos lo que había pasado y tranquilizarnos sobre la casa, sobre nuestro futuro aquí. Mi corazón se detuvo. ¿Qué dijo sobre la casa? Que no nos preocupáramos, que Eduardo se había asegurado de que pudiéramos quedarnos aquí para siempre, que usted era muy comprensiva y que entendía que esta era nuestra casa tanto como la suya. Beatriz había mentido. Le había mentido a esta mujer sobre mis supuestas intenciones, mientras en la ciudad me presionaba para vender la propiedad. Eduardito empezó a llorar y Paloma lo meció automáticamente. Debe tener hambre, y me explicó. ¿Le importa si lo amamanto? Puede sentarse y ponerse cómoda, tenemos mucho de qué hablar. Me senté en el sofá, donde Eduardo se había sentado durante 5 años, viendo a esta mujer amamantar al hijo que había tenido con mi esposo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de una familia feliz que no incluía mi rostro. Cumpleaños, navidades, primeros pasos, primeras palabras. 5 años de vida familiar de los que yo había sido completamente excluida. Paloma, logré preguntar después de unos minutos. ¿Eduardo alguna vez mencionó problemas en su matrimonio? Ella me miró sorprendida. ¿Problemas? No, nunca.
Siempre hablaba de lo mucho que la amaba, de lo agradecido que estaba de tener una esposa tan comprensiva que entendía su necesidad de espacio y libertad. Comprensiva, libertad. Eduardo había interpretado mi ausencia como comprensión, mi distancia como libertad otorgada voluntariamente. Paloma, tengo que decirte algo, empecé, pero fui interrumpida por el sonido de un auto llegando. Qué raro, dijo Paloma levantándose para mirar por la ventana. No esperábamos a nadie hoy. A través de la cortina vi una camioneta blanca familiar estacionándose frente a la casa. Era la camioneta de Andrés. Y bajándose del lado del pasajero, con una sonrisa que conocía demasiado bien, estaba Beatriz. Mi hija había venido a la casa de la segunda familia de su padre el mismo día que yo descubría su existencia. Eso no era coincidencia, era una emboscada. La sonrisa de Beatriz cuando entró por la puerta fue la actuación más convincente que había visto en mi vida. Corrió hacia Paloma con los brazos abiertos como si fuera la hermana que nunca tuvo y abrazó a los niños con el cariño de una tía devota. Paloma, querida, ¿cómo están mis pequeños favoritos?, exclamó mientras Valeria se colgaba de su cuello y Eduardito extendía sus bracitos rechonchos hacia ella. Solo entonces, como si acabara de notar mi presencia, se volvió hacia mí con una expresión de sorpresa perfectamente calibrada. Mamá, ¿qué haces aquí? Andrés entró detrás de ella cargando bolsas de supermercado, actuando como si fuera la cosa más natural del mundo. Esperanza me saludó con su sonrisa de vendedor. Qué sorpresa verte por aquí. Paloma nos miraba confundida, claramente percibiendo una tensión que no entendía. ¿Se conocían ya?, preguntó. Pensé que esta era la primera vez que Esperanza visitaba nuestra casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Beatriz y Andrés intercambiaron una mirada rápida, el tipo de comunicación silenciosa que solo se desarrolla entre cómplices. Bueno, dijo Beatriz finalmente, mamá y yo hemos tenido algunos malentendidos últimamente sobre la herencia de papá, sobre lo que él hubiera querido. ¿Malentendidos?, repetí sintiendo la rabia empezar a hervir en mi pecho. Andrés intervino con su voz más diplomática. Ha sido un periodo difícil para toda la familia. La muerte de Eduardo nos afectó a todos de manera diferente. Paloma asintió comprensivamente. Por supuesto, el duelo es diferente para cada persona, pero qué alegría que hayan venido juntas hoy. Eduardo siempre decía que lo más importante para él era que su familia estuviera unida. Su familia. Yo estaba sentada en la casa de la familia secreta de mi esposo muerto, escuchando a mi hija mentir con la facilidad de una profesional. Paloma, dije con voz calmada, me pregunto si podrías mostrarme la casa. Me gustaría ver cómo Eduardo vivía aquí. Por supuesto, respondió con entusiasmo genuino. Estoy segura de que le va a encantar ver todo lo que hicimos juntos. Mientras Paloma se levantaba para guiarme, vi cómo Beatriz y Andrés se relajaban visiblemente. Probablemente pensaban que había aceptado la situación, que me había rendido ante la realidad de la doble vida de Eduardo. No tenían ni idea de que había aprendido a disimular mis emociones durante 43 años de matrimonio con un mentiroso. La casa era pequeña, pero estaba distribuida de manera inteligente. 2 habitaciones, un baño renovado y una cocina amplia que se abría a la sala principal. Pero lo que me destrozó fue la habitación principal. Era exactamente como Eduardo siempre había dicho que quería que fuera nuestra recámara. Paredes de madera natural, una cama grande con un colchón de resortes firmes, una cómoda antigua restaurada y ventanas grandes que daban al jardín. En nuestra casa de la ciudad, yo había insistido en papel tapiz floral, alfombras y cortinas gruesas. Eduardo había cedido en todo, como siempre. Esta era nuestra habitación, dijo Paloma con orgullo. Eduardo restauró esa cómoda él mismo. Decía que le recordaba la que había tenido su madre cuando era niño. En la cómoda había fotografías. Eduardo con Paloma en lo que parecía una boda íntima. Eduardo cargando a Valeria cuando era bebé. Eduardo enseñándole a Eduardito a caminar en el jardín. Eduardo siendo el padre y esposo que nunca había sido conmigo después de los primeros años. ¿Se casaron?, pregunté señalando la foto de la boda. Paloma se sonrojó. Bueno, no legalmente. Eduardo decía que los papeles no importaban, que lo importante era el compromiso del corazón. Hicimos una ceremonia pequeña aquí en el jardín con los niños y algunos amigos del pueblo. Por supuesto que no legalmente. Eduardo ya estaba casado conmigo. ¿Y los niños están registrados con el apellido de Eduardo? Sí, por supuesto. Valeria Martínez y Eduardo Martínez Jr. Eduardo se encargó de todos los trámites. Eso me sorprendió.
Eduardo había reconocido legalmente a esos niños. Tenía 2 hijos más de los que yo no sabía nada y que llevaban nuestro apellido. Paloma, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto, Esperanza, somos familia. ¿Eduardo te daba dinero para mantener la casa para los niños? Claro, él se encargaba de todo. La comida, la ropa de los niños, las cuentas médicas. Decía que era su responsabilidad como padre y como hombre de la casa. Durante 5 años, Eduardo había estado manteniendo 2 familias. Ahora entendía por qué siempre habíamos tenido dinero justo, porque nunca podíamos ahorrar tanto como yo esperaba. No era porque tuviéramos gastos altos, era porque Eduardo dividía nuestros ingresos entre 2 hogares. Y si algo le pasaba a Eduardo, hicieron planes para esa situación. Paloma bajó la voz como si los niños pudieran escuchar desde la sala. Eduardo siempre decía que me había puesto en su testamento junto con los niños, que si algo le pasaba, esta casa sería nuestra para siempre y recibiríamos una parte de su herencia para poder seguir viviendo aquí. El testamento. Eduardo había hecho un testamento que incluía a Paloma y los niños, y yo no sabía nada al respecto. ¿Has visto ese testamento, Paloma? No, pero Beatriz me aseguró que todo estaba en orden. Dijo que usted y ella se iban a asegurar de que se cumplieran los deseos de Eduardo. Volví a la sala con una sonrisa forzada, pero por dentro era un volcán a punto de explotar. Beatriz estaba jugando en el suelo con los niños mientras Andrés revisaba su teléfono en el sofá. Mamá, dijo Beatriz cuando me vio, ¿verdad que es una casa hermosa? Papá tenía muy buen gusto. Sí, logré responder, muy buen gusto. Bueno, dijo Andrés levantándose, deberíamos volver a la ciudad. Esperanza, ¿vienes con nosotros? Era una pregunta cargada de significado. Si me iba con ellos, podríamos discutir la situación privadamente. Si me quedaba, corrían el riesgo de que siguiera investigando. Creo que me quedaré un poco más, dije. Quiero conocer mejor a mis nietos. Vi cómo Beatriz y Andrés intercambiaron otra mirada de alarma. No creo que sea buena idea, dijo Beatriz. Recuerda que tienes cita con el doctor mañana temprano. No tenía ninguna cita con ningún doctor. La cancelaré, respondí firmemente. Paloma intervino con hospitalidad genuina. Por favor, quédese. Podemos preparar una cena familiar. Los niños pueden mostrarle el jardín y puede dormir en la habitación de huéspedes. ¿No hay habitación de huéspedes?, dijo Andrés rápidamente. Claro que sí, respondió Paloma confundida. El cuarto pequeño donde Eduardo guardaba sus... Oh, se detuvo abruptamente como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. ¿Qué guardaba Eduardo ahí?, pregunté. Paloma miró nerviosamente hacia Beatriz, quien negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Solo cosas viejas, papeles, recuerdos. Ya sabes cómo son los hombres con sus tesoros inútiles. Pero yo había visto esa mirada. Eduardo guardaba algo en esa habitación, algo que Beatriz no quería que yo viera. Me encantaría ver esa habitación, dije. Tal vez haya algo ahí que me ayude a entender mejor esta situación. En realidad está cerrada con llave, dijo Beatriz rápidamente. Eduardo siempre la mantenía cerrada. Probablemente no sea nada importante. Cerrada con llave, recordé las llaves misteriosas en mi bolso, la llave pequeña como de buzón o casillero, la llave dorada que parecía nueva. Paloma, dije, ¿podrías prepararnos un té? Me gustaría hablar con Beatriz y Andrés en privado por un momento. Paloma asintió y se llevó a los niños a la cocina. En cuanto estuvimos solos, Beatriz se transformó. La máscara de hermana cariñosa desapareció, reemplazada por la expresión fría que había mostrado en el funeral. Mamá, no sé qué crees que estás haciendo, pero esto no va a cambiar nada. ¿Cambiar qué?, pregunté con falsa inocencia. Papá está muerto. Paloma y los niños no tienen derechos legales sobre nada. Tú eres la viuda legal, yo soy la única heredera. Esta casa, este terreno, todo nos pertenece legalmente. Andrés se inclinó hacia adelante. Esperanza, entendemos que esto es un shock, pero tienes que ser práctica. Paloma es una mujer joven, puede rehacer su vida. Los niños pueden ser adoptados por una familia que pueda mantenerlos apropiadamente. Adoptados, repetí sintiendo la indignación crecer en mi pecho. Son mestizos, continuó Andrés con crueldad calculada, sin padre legal, sin recursos. El sistema de adopción está lleno de parejas que querrían niños como estos. Beatriz asintió. Es lo mejor para todos, mamá. Paloma puede empezar de nuevo. Los niños tendrán familias estables y nosotros podemos vender esta propiedad y seguir adelante. ¿Y qué ganan ustedes exactamente con vender esta propiedad? Beatriz suspiró como si estuviera explicándole matemáticas básicas a un niño lento. Mamá, con lo que saquemos de la venta, más el seguro de vida de papá, más la venta de la casa de la ciudad, estaremos hablando de casi 300,000 pesos. Dividido entre nosotras dos son 150,000 para cada una. Entre nosotras dos,
Bueno, tú necesitarás el dinero para la residencia de ancianos y yo necesito mi parte para la educación de mis futuros hijos con Andrés. Sus futuros hijos, mientras planeaba destruir la familia que su padre había construido en secreto. ¿Y si me niego a vender? Andrés sonrió con la confianza de quien tiene todas las cartas. Esperanza, tu esposo tuvo una aventura durante 5 años, mantuvo una segunda familia, tuvo hijos fuera del matrimonio. ¿Realmente quieres que eso se haga público? ¿Quieres que todos en el pueblo sepan que Eduardo prefería vivir aquí antes que contigo? La amenaza era clara. ¿Cooperaba con su plan o harían pública mi humillación? En ese momento, Paloma regresó con una bandeja de té y galletas caseras. Su barriga prominente y su sonrisa genuina me recordaron lo que estaba en juego. No era solo mi orgullo o mi dinero. Era el futuro de una mujer embarazada y 2 niños inocentes que llamaban abuela a una desconocida. Gracias, Paloma, le dije tomando la taza. Está delicioso. Beatriz y Andrés se relajaron, creyendo que había aceptado su chantaje emocional. Pero mientras bebía el té, observé la habitación con nuevos ojos. Las fotografías, los muebles, los juguetes de los niños. Todo esto era evidencia de la vida que Eduardo había construido lejos de mí, evidencia que podía usarse de muchas maneras diferentes. Y recordé las llaves en mi bolso, especialmente esa llave dorada que aún no había usado. Por primera vez desde la muerte de Eduardo, sonreí con sinceridad. Si querían jugar sucio, les iba a enseñar cómo se jugaba el juego. Esa noche, después de que Beatriz y Andrés se marcharan con promesas de hablar pronto sobre los próximos pasos, me quedé en la casa que había sido el refugio secreto de mi esposo. Paloma insistió en que durmiera en el sofá de la sala, ya que la habitación de huéspedes estaba cerrada y ella no tenía la llave, pero yo sí la tenía. Esperé hasta las 2 de la madrugada, cuando los sonidos de la casa se calmaron completamente. Paloma y los niños dormían profundamente y solo se escuchaba el canto lejano de los grillos y el murmullo del arroyo que corría detrás de la propiedad. La llave dorada encajó perfectamente en la cerradura de la habitación pequeña. La puerta se abrió con un crujido suave, revelando un espacio que Eduardo había convertido en su santuario personal. No era solo una habitación de almacenamiento. Era una oficina completa con un escritorio de madera, archivadores y las paredes cubiertas de fotografías que documentaban 5 años de vida familiar secreta. Pero estas no eran las fotos familiares felices que había visto en la sala. Estas mostraban la evolución de la traición de Eduardo. Había fotos de él con Paloma desde el principio, cuando ella aún lucía joven y vulnerable con Valeria bebé en brazos. Fotos de él ayudándola a mudarse a la casa, pintando las paredes, instalando los muebles. Fotos de cumpleaños, navidades y momentos cotidianos que mostraban cómo había construido metódicamente esta nueva vida. Pero lo más devastador estaba en el escritorio. Una pila de cartas atadas con un listón rojo, todas dirigidas a mi querida Esperanza. Cartas que Eduardo había escrito pero nunca enviado. Tomé la primera con manos temblorosas. Mi querida Esperanza, hoy Paloma me dijo que está embarazada de nuestro segundo hijo. Debería estar feliz, pero todo lo que siento es culpa. No porque no quiera este bebé, sino porque sé que tú merecías ser la madre de más hijos míos. Pero cuando estoy aquí, soy el hombre que siempre quise ser. Cuando estoy contigo, soy el hombre que las circunstancias me obligaron a ser. La carta estaba fechada 3 años atrás, seguí leyendo. Sé que esto te lastimará terriblemente cuando lo descubras. Y lo descubrirás porque no soy lo suficientemente inteligente para mantener este secreto para siempre. Pero necesito que sepas que nunca dejé de amarte. Solo que el amor que siento por ti es diferente al amor que siento por Paloma. Tú eres mi historia, Esperanza. Ella es mi presente. Y no sé cómo elegir entre mi pasado y mi futuro. Había docenas de cartas similares. Una confesión completa de 5 años de culpa, justificaciones y autocompasión. Eduardo había documentado meticulosamente su traición, como si escribir sobre ella la hiciera menos real. En el archivador encontré algo aún más impactante: documentos legales. Eduardo había consultado con un abogado sobre el divorcio. Había borradores de acuerdos de separación de bienes, cálculos sobre pensión alimenticia y hasta una propuesta de división de propiedades. Según los documentos, Eduardo había planeado divorciarse de mí después de que Eduardito cumpliera 2 años. Me habría dado la casa de la ciudad y 50,000 pesos, mientras él se quedaba con la finca y el resto de los ahorros. El seguro de vida habría sido dividido entre Paloma y yo a partes iguales. Pero lo más cruel de todo era una carta dirigida a Beatriz fechada apenas 2 meses antes de su muerte. Querida hija, sé que poner esta carga sobre tus hombros no es justo,
pero necesito que entiendas la situación completa antes de que tome la decisión final sobre el divorcio. Tu madre ha sido una buena esposa, pero hemos crecido hasta convertirnos en personas diferentes. Paloma me entiende de una manera que Esperanza nunca pudo. Los niños necesitan a su padre tiempo completo, no solo los fines de semana. Te pido que cuando llegue el momento, ayudes a tu madre a entender que esto es lo mejor para todos. Ella puede rehacer su vida, encontrar a alguien que la valore de la manera que se merece. Yo seré más feliz y al final eso la hará más feliz a ella también. Beatriz había sabido durante meses que su padre planeaba divorciarse de mí. Había sabido sobre Paloma, sobre los niños, sobre todo. Y en lugar de advertirme, había decidido usar esa información para su propio beneficio después de su muerte. El último documento en el archivo me hizo tambalear. Era un testamento alternativo fechado un mes antes de la muerte de Eduardo. En este testamento, Paloma heredaba la finca y 50,000 pesos. Los niños recibían fondos para educación y yo quedaba con la casa de la ciudad y apenas 10,000 pesos. Pero este testamento nunca había sido firmado. Según una nota adjunta del abogado, Eduardo había cancelado la cita para firmarlo porque necesitaba más tiempo para considerar las implicaciones. Eduardo había muerto antes de poder decidir entre sus dos familias. Mientras procesaba toda esta información, escuché pasos en el pasillo. Rápidamente guardé los documentos más importantes en mi bolso y cerré los archivadores. Paloma apareció en la puerta envuelta en una bata rosada, con el cabello revuelto y los ojos preocupados. Esperanza, ¿está todo bien? Escuché ruidos. Sí, querida, solo necesitaba encontrar algo que me ayudara a entender. Paloma entró lentamente, mirando alrededor de la habitación como si la viera por primera vez. Nunca me dejaba entrar aquí, confesó. Decía que era su espacio privado donde guardaba recuerdos de su vida anterior. Supuse que eran cosas suyas y de usted. Paloma, necesito hacerte algunas preguntas y necesito que seas completamente honesta conmigo. Ella se sentó en una silla frente al escritorio, poniéndose las manos protectoramente sobre su barriga. Por supuesto, podemos hablar de cualquier cosa. ¿Eduardo alguna vez mencionó divorciarse de mí? Paloma bajó la mirada y supe que había tocado un punto sensible. Él mencionó que ustedes tenían problemas, que habían crecido hasta convertirse en personas diferentes. Dijo que estaba considerando todas sus opciones, que quería hacer lo correcto por todos. ¿Y tú qué opinabas que era lo correcto? Paloma me miró con ojos llenos de lágrimas. Esperanza, yo nunca quise ser la otra mujer. Cuando conocí a Eduardo, él me dijo que su matrimonio había terminado emocionalmente años atrás, que ustedes vivían como compañeros de cuarto, no como esposos. ¿Y le creíste? Quería creerle, susurró. Estaba sola con una bebé, sin dinero ni familia. Eduardo era tan amable, tan generoso, me hacía sentir que merecía ser amada. Por primera vez desde que había descubierto esta traición, sentí compasión por Paloma. Ella también había sido víctima de las mentiras de Eduardo, aunque de una manera diferente. Paloma, ¿Beatriz alguna vez te habló sobre los planes de Eduardo para el divorcio? Sí, respondió rápidamente. Me dijo que Eduardo había hablado con usted sobre la separación antes de morir, que ustedes habían acordado que yo podía quedarme aquí con los niños mientras se arreglaban los papeles legales. Otra mentira de Beatriz, una mentira cruel que había mantenido a esta mujer embarazada viviendo en una fantasía durante meses. Paloma, tengo que decirte algo muy difícil. Eduardo y yo nunca hablamos sobre el divorcio. Yo no sabía nada sobre ti, sobre los niños, sobre esta casa. Me enteré de su existencia ayer. El color se desvaneció de su rostro. Eso es imposible, Beatriz dijo. Beatriz mintió, a ti, a mí, probablemente a todo el mundo. Paloma se puso de pie abruptamente, llevándose las manos a la cabeza. No, esto no puede estar pasando. Eduardo me amaba, me iba a ser su esposa legal, íbamos a ser una familia real. Eduardo tenía planes, admití, mostrándole los documentos del divorcio, pero murió antes de poder ejecutarlos. Legalmente yo soy su única heredera. Esta casa, este terreno, técnicamente me pertenecen. Paloma se desplomó en la silla sollozando. ¿Qué va a pasar con nosotros, con mis hijos? Este bebé que estoy esperando. Era la pregunta que había estado atormentándome desde que descubrí la verdad. ¿Qué iba a hacer con la familia secreta de Eduardo? Los echaría como había planeado Beatriz. Los mantendría por lástima. Los usaría como venganza contra mi hija traidora. Paloma, dije finalmente, hay algo más que necesitas saber sobre Beatriz. Le conté sobre el plan para vender la propiedad, sobre la intención de dar a sus hijos en adopción, sobre la división del dinero que habían calculado sin incluirla. Cuando terminé, Paloma no estaba llorando, estaba furiosa.
Esa mujer me abrazó hace unas horas, dijo con voz temblorosa de rabia. Me dijo que era como una hermana para ella, que cuidaría de mis hijos como si fueran suyos. Beatriz es muy buena mintiendo, confirmé. Y usted me preguntó directamente, ¿también va a mentirme? Era el momento de la verdad, el momento de decidir qué tipo de mujer iba a ser después de esta traición. Paloma, no te voy a mentir. Estoy furiosa, furiosa con Eduardo por engañarme durante 5 años, furiosa conmigo misma por ser tan ciega, y especialmente furiosa con Beatriz por usar esta situación para manipularnos a ambas. Me levanté y me acerqué a ella. Pero también soy una mujer de 66 años que acaba de descubrir que tiene 2 nietos preciosos y un tercero en camino, y que por primera vez en décadas tiene el poder de decidir exactamente qué va a pasar con su futuro. Paloma me miró con esperanza cautelosa. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que Beatriz va a recibir la sorpresa de su vida cuando descubra que la mujer a la que creía poder manipular resulta ser mucho más inteligente de lo que pensaba. Por primera vez esa noche, Paloma sonrió. Tiene un plan, todavía no, admití, pero voy a tenerlo, y cuando lo ejecute, Beatriz va a aprender que subestimar a su madre fue el error más grande de su vida. 3 días después, llamé a Beatriz para organizar una reunión familiar para discutir el futuro de la propiedad. Su entusiasmo fue palpable a través del teléfono. Probablemente pensó que había aceptado su plan y estaba lista para firmar los papeles de venta. Le pedí que viniera sola, sin Andrés. Es algo entre madre e hija, le dije. Creo que necesitamos hablar del corazón. Llegó vestida para el éxito con un traje azul marino y una carpeta llena de documentos legales. Traía flores también, crisantemos amarillos que probablemente había comprado de camino como gesto de reconciliación calculado. Mamá, dijo dándome un abrazo que olía a perfume caro y falsedad. Qué bueno que hayas reconsiderado todo esto. Sé que ha sido difícil, pero al final verás que es lo mejor para todos. Siéntate, Beatriz. Tenemos mucho de qué hablar. Nos instalamos en la sala donde había descubierto la doble vida de su padre. Paloma había llevado a los niños al pueblo para hacer compras, dándonos privacidad completa para lo que estaba por venir. Antes de que firme cualquier cosa, dije, quiero que me expliques exactamente cuándo te enteraste de la existencia de Paloma y los niños. Beatriz parpadeó, claramente no esperando esa pregunta. ¿Qué importa eso ahora, mamá? Lo importante es resolver la situación presente. Me importa mucho. Cuando lo supiste, Beatriz, suspiró como si estuviera tratando con una niña testaruda. Hace como 2 años, papá me lo contó porque necesitaba que alguien de la familia lo entendiera. Y te pidió que no me dijeras nada, me pidió que le diera tiempo para encontrar la manera correcta de manejarlo. ¿Y tú qué le dijiste? Beatriz se removió incómoda en su asiento. Le dije que tenía que tomar una decisión, que no podía seguir viviendo una doble vida indefinidamente. ¿Y qué decisión te dijo que había tomado? Que iban a hablar conmigo, que iban a separarse amigablemente. Saqué las cartas de Eduardo de mi bolso y las puse sobre la mesa de centro. ¿Reconoces esto? Beatriz se puso pálida al ver la letra de su padre. ¿Dónde encontraste eso? En su oficina secreta, la oficina que según tú no existía. Tomé una de las cartas. Esta está dirigida a ti, querida. ¿Te gustaría que la lea en voz alta? Mamá, por favor. Comencé a leer la carta donde Eduardo le pedía ayuda para convencerme de que el divorcio era lo mejor. Cada palabra que leía, Beatriz se hundía más en el sofá. Entonces, dije cuando terminé, no solo sabía sobre la traición de tu padre, también era su cómplice emocional. No era así, no. Entonces explícame por qué después de su muerte le mentiste a Paloma diciéndole que yo estaba de acuerdo con que se quedara aquí. Explícame por qué me mentiste a mí sobre heredar todo. Explícame por qué planeabas dar a mis nietos en adopción para vender esta propiedad. Beatriz se levantó abruptamente, toda pretensión abandonada, porque no tenemos otra opción. ¿Sabes cuántas deudas tengo? ¿Sabes lo que cuesta mantener el estilo de vida que Andrés y yo necesitamos para sus negocios? Necesito ese dinero. Ahí está la verdad, dije calmadamente. No te importa lo que sea mejor para mí, para Paloma o para los niños. Solo te importa el dinero. Por supuesto que me importa el dinero. Soy una mujer adulta con responsabilidades. No puedo permitirme el lujo de ser sentimental como tú. Sentimental, es sentimental querer que me dijeras la verdad sobre tu padre. Es sentimental esperar lealtad de mi propia hija. Beatriz me miró con desprecio puro. Mamá, seamos honestas. Tu matrimonio con papá había muerto años antes de que conociera a Paloma. Ustedes eran como compañeros de cuarto extraños. Ella lo hacía feliz de una manera que tú nunca pudiste. Las palabras me dolieron porque tenían un grano de verdad. Eduardo y yo habíamos caído en la rutina. Habíamos dejado de esforzarnos por conectar, pero eso no justificaba la traición. Tienes razón, admití,
Tu padre y yo habíamos perdido la chispa. Pero la solución honesta habría sido el divorcio legal, no 5 años de mentiras. Pero al menos él fue feliz. ¿No vale eso algo? ¿Y mi felicidad qué? No valía nada. Beatriz se quedó callada por un momento, luego habló con una crueldad que me cortó la respiración. Mamá, seamos realistas. Tú nunca fuiste el tipo de mujer que inspira gran pasión. Eras práctica, confiable, buena para administrar una casa. Pero papá necesitaba algo más, algo que tú no podías darle. En ese momento algo se rompió definitivamente entre nosotras. No era solo la traición sobre Eduardo, eran años de condescendencia disfrazada de preocupación filial. Tienes razón, dije con voz firme, no pude darle lo que necesitaba. Pero sabes que sí puedo dar. Que saqué los documentos que había preparado con un abogado los días anteriores. Puedo darle a Paloma y a los niños lo que merecen. Puedo asegurarme de que tengan un hogar permanente y seguridad financiera. Beatriz leyó rápidamente los papeles, su rostro cambiando de confusión a horror. Les estás dando la finca y 50,000 pesos. Estoy corrigiendo una injusticia. Esos niños son hijos de Eduardo, tienen derecho a su herencia. Pero soy tu hija. Yo debería heredar todo. Y lo harás. Heredarás la casa de la ciudad que vale 110,000 pesos. Heredarás el seguro de vida de tu padre, que son 30,000 pesos. Y heredarás la lección más valiosa de todas. ¿Qué lección? Que las acciones tienen consecuencias, que la traición tiene un precio, y que subestimar a tu madre fue el error más costoso de tu vida. Beatriz se abalanzó hacia los documentos, pero yo los retiré. Ya están firmados y notariados. Es final. Puedo impugnarlo. Andrés conoce abogados. ¿Con el dinero de qué? Porque según estos documentos también estoy estableciendo que cualquier intento de impugnar este testamento resultará en que pierdas tu herencia completa. Todo iría entonces a una organización benéfica para mujeres abandonadas. Beatriz se desplomó de nuevo en el sofá, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto, puedo cambiar, puedes, demuéstramelo. ¿Cómo? Saqué un último documento. Firmando esto. Es una declaración jurada donde admites que sabías sobre la doble vida de tu padre, que mentiste tanto a Paloma como a mí, y que planeabas dar a los niños en adopción para poder vender la propiedad. Estás loca. ¿Por qué firmaría eso? Porque si no lo firmas, no solo pierdes tu herencia reducida, también me aseguro de que toda la ciudad sepa exactamente qué tipo de hija eres. La amenaza era clara. Beatriz podía firmar y conservar algo de dignidad junto con su herencia reducida, o podía negarse y enfrentar el escándalo público, además de la pérdida financiera. Me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era como si me estuviera viendo realmente por primera vez en su vida. ¿Quién eres tú?, susurró. Soy tu madre. La mujer que te criaste sola durante 5 años. La mujer que trabajó 2 empleos para pagar tu universidad. La mujer que pensó que había criado a una hija con valores morales. Tomé su mano, sintiendo por un momento el impulso de consolarla como había hecho cuando era niña. También soy una mujer que está cansada de ser subestimada, manipulada y traicionada por las personas que supuestamente la aman. Beatriz firmó el documento con manos temblorosas. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz quebrada. Ahora tienes una opción, dije guardando todos los papeles. Puedes alejarte resentida y amargada por las consecuencias de tus acciones. O puedes quedarte y aprender a ser parte de una familia real. ¿Qué quieres decir? Paloma va a necesitar ayuda con los niños, especialmente cuando nazca el bebé. Valeria y Eduardito van a necesitar una hermana mayor que los quiera sinceramente, no por obligación. Y yo voy a necesitar una hija que me respete lo suficiente como para ser honesta conmigo. Beatriz me miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Todavía quieres que sea parte de la familia después de todo lo que hice? Quiero darte la oportunidad de decidir qué tipo de persona vas a ser a partir de ahora. La elección es tuya. En ese momento, Paloma regresó con los niños. Valeria corrió hacia mí gritando «Abuela Esperanza», mientras Eduardito gateaba detrás de ella. Paloma se detuvo en la puerta al ver a Beatriz llorando. ¿Todo está bien? Sí, dije levantando a Eduardito. Todo está exactamente como debe estar. Beatriz se levantó lentamente y se acercó a Paloma. Paloma, necesito pedirte perdón por mentirte, por planear lastimarte, por no valorar lo que significabas para nuestro padre. Paloma la miró con cautela, pero había compasión en sus ojos. Las mentiras duelen, dijo finalmente, pero las verdades pueden sanar. Podrías darme una oportunidad de demostrar que puedo ser mejor. Paloma miró hacia mí buscando orientación. Asentí suavemente. Los niños pueden usar toda la familia que puedan conseguir, respondió Paloma tendiéndole la mano. Beatriz la tomó y por primera vez en años vi a mi hija actuar con humildad genuina. Esa noche, después de una cena tensa pero esperanzadora,
Me senté en el porche de la casa, que ahora oficialmente pertenecía a Paloma y los niños. Beatriz se había quedado para ayudar a bañar a los pequeños, un acto de servicio que habría sido impensable unas horas antes. ¿Crees que realmente puede cambiar?, me preguntó Paloma sentándose a mi lado. No lo sé, admití, pero le estoy dando la oportunidad de intentarlo. Y usted está en paz con todo esto. Miré hacia el jardín donde Eduardo había sido feliz, hacia la casa donde había construido la vida que realmente quería, hacia los niños que llevaban su apellido y su sonrisa. No estoy en paz con las mentiras, dije finalmente. Nunca lo estaré, pero estoy en paz con mi decisión de construir algo bueno a partir de algo doloroso. ¿Y ahora qué pasa con nosotras? Con esta situación extraña que tenemos. Era una buena pregunta. Yo era la esposa legal del padre de sus hijos. Ella era la mujer que él había amado al final. Nuestros mundos se habían chocado de la manera más traumática posible. Ahora, dije, somos dos mujeres que fueron engañadas por el mismo hombre, criando juntas a los hijos que él dejó atrás. No es una familia tradicional, pero tal vez es la familia que todas necesitamos. Paloma puso su mano sobre su barriga. Este bebé va a crecer sabiendo que tiene dos abuelas que lo aman. Y va a crecer sabiendo la verdad, agregué, sobre su padre, sobre las decisiones que tomó, sobre las consecuencias de las mentiras, para que pueda tomar mejores decisiones. Desde adentro llegaron risas. Beatriz estaba jugando con Valeria y Eduardito, y por primera vez en años sus risas sonaban genuinas. ¿Cree que su hija realmente ha aprendido la lección?, preguntó Paloma. No lo sé, respondí honestamente, pero le he dado las herramientas para ser mejor persona. Si las usa o no, esa es su elección. El bebé de Paloma se movió y ella tomó mi mano para que sintiera la patadita. Eduardo hubiera estado orgulloso de usted, dijo suavemente. Eduardo hubiera tenido que vivir con las consecuencias de sus decisiones, respondí. Pero ahora nosotras tenemos que crear algo bueno a partir del desastre que dejó. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Eduardo, dormí profundamente. No porque hubiera encontrado paz con su traición, sino porque había encontrado mi propio poder. Había descubierto que la mujer que todos subestimaron podía tomar decisiones que cambiarían vidas para siempre. Y tal vez, solo tal vez, había salvado a una familia mientras salvaba mi propia dignidad. Si te encontraras en mi situación, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías perdonado tan fácilmente? ¿Habrías sido más dura? Comparte tu historia en los comentarios, porque a veces las verdades más difíciles vienen de las experiencias que creíamos únicas hasta que descubrimos que no estamos solas en nuestras batallas.